Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gozo poder visitarles nuevamente y de manera muy especial para poder compartirles la palabra de Dios. Bueno, traigo saludos de la iglesia, del equipo pastoral y de manera muy especial del pastor Mateo, quien está orando por ustedes junto con los pastores. Él les manda estos gratos saludos, siempre pensando en el Señor que lo que se ha iniciado aquí hace ya 25 años atrás pueda continuar para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Bueno, por temas de salud, él está algo limitado de poder realizar viajes y es por esa razón también que él no pudo estar presente. Y bueno, se me delegó a mi persona para poder estar aquí y compartirles la palabra. Voy a invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, versos 41 en adelante. El tema que vamos a estar tratando tiene que ver con la membresía local a la luz de las Escrituras. Quisiera comenzar dando lectura a estos versículos. No va a ser una exposición de los versos, sin embargo es uno de los pasajes que vamos a estar tocando unas cuantas veces y quisiera comenzar por tal motivo leyendo. Dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, en este momento venimos delante de ti y en los méritos de Jesucristo, pues te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas asistirnos en este tiempo especial, donde vamos a estar aprendiendo este tema sumamente importante para tu iglesia, para tu pueblo que has redimido a través de la sangre de tu Hijo. Gracias una vez más, pues bendice y guíanos en este momento, tanto al expositor como también a los oyentes. Pues te lo pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La membresía local es uno de los temas más descuidados en los últimos años dentro de las diferentes iglesias. El resultado de ello es que muchos creyentes ignoran este tema, mientras que otros, si bien tienen algo de conocimiento, al mismo tiempo tienen una gran confusión en cuanto a ello. En una ocasión, hablando con un joven de una iglesia en particular, él quería casarse con una señorita de otra iglesia. Entonces tuve la oportunidad de poder hablar con este joven y le hice una de las preguntas referentes a este tema. Le dije, bueno, ambos son de diferentes iglesias, y cuando ustedes procedan a casarse, ¿dónde es que se van a congregar? ¿Dónde es que van a ser ustedes miembros? ¿De qué iglesia ustedes van a ser miembros? Bueno, él me dijo, sí, pastor, nosotros hemos conversado sobre este tema con la muchacha y decidimos los domingos por la mañana asistir a mi iglesia y los domingos por las noches asistir a la iglesia de ella. Eso es lo que hemos quedado con la muchacha. Bueno, yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo no te estoy hablando de asistencia, yo te estoy hablando de membresía.
Ah, pastor, ahora sí lo entiendo, ahora sí entiendo lo que usted me está diciendo. Usted me está hablando de dar diezmos y ofrendas. ¿Dónde es que nosotros vamos a apoyar con nuestros recursos? Bueno, estas dos respuestas muestran que este joven estaba ignorando este tema de la membresía. En otra ocasión, un hombre visitó nuestra iglesia local allá en Cochabamba y terminando el culto, bueno, él se acerca a mi persona, se me presenta indicándome que él era un evangelista. Y bueno, yo le hice la siguiente pregunta también con respecto a la membresía y le dije, y bueno, está bien, pero usted miembro de qué iglesia es. Y él me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo soy miembro del cuerpo de Cristo y Jesucristo es mi pastor. Bueno, yo le dije, es una muy buena respuesta, pero la pregunta que yo te hago es, ¿miembro de qué iglesia local tú eres? Y él me dijo, bueno, yo soy llamado a ser evangelista y no estoy comprometido y no necesito ser miembro de una iglesia local, ya que mi tarea es ir a evangelizar en diferentes lugares e invito y recibo invitaciones de diferentes iglesias y voy y les comparto el evangelio. Estos dos ejemplos que acabo de presentarles son claros para ver que en muchas personas hay una gran ignorancia y confusión con respecto al tema de la membresía local. Todo esto, queridos hermanos, por supuesto, tiene resultados negativos. Y estos resultados negativos no solamente son para los creyentes en particular, sino también para la iglesia en general. Cuando ignoramos este tema, corremos el riesgo como iglesia de recibir falsos cristianos en medio nuestro. O también podemos llegar a tener creyentes no comprometidos con una iglesia local en particular. Cuando ignoramos este tema, obstaculizamos las diferentes bendiciones que Dios quiere derramar sobre su iglesia. Estos son algunos resultados negativos, amados hermanos, de ignorar este tema de la membresía local a la luz de las Escrituras. Si bien como creyentes queremos tener una iglesia bíblica, y creo que ese es el deseo de esta iglesia y por tal motivo se está dando esta conferencia, pues como pastores bíblicos que predican la palabra bíblicamente, también como iglesia necesitamos entender qué es ser un miembro a la luz de las Escrituras. Necesitamos ser miembros bíblicos. De ahí, mis amados hermanos, que el tema a desarrollar es el siguiente: membresía bíblica. Vamos a estar viendo sobre aquello y vamos a ver que una iglesia bíblica necesariamente debe estar compuesta por una membresía bíblica. Una iglesia bíblica no solamente debe tener pastores bíblicos que predican bíblicamente la palabra de Dios, sino que también debe estar compuesto por miembros bíblicos, por miembros que buscan conformar su compromiso a la luz de la palabra de Dios. ¿Y cómo es que vamos a desarrollar nuestro tema? Pues vamos a desarrollarlo a la luz de estas tres preguntas, las cuales van a ser los encabezados de la presentación de esta mañana. La primera pregunta que vamos a estar respondiendo entonces es, ¿qué es membresía? La segunda pregunta, ¿por qué es importante el tema de la membresía? Y en tercer y último lugar, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de la membresía? Sin embargo, queridos hermanos, antes de pasar a desarrollar el bosquejo propuesto, quisiera comenzar definiendo lo que es una iglesia local. ¿Por qué es importante entender qué es una iglesia local? Porque cuando hablamos de membresía, estamos hablando de membresía de una iglesia local, porque hay sindicatos, hay instituciones que tienen sus membresías, pero nosotros vamos a referirnos de una forma muy especial a una iglesia local. Para ello quisiera tomar prestada la definición del pastor John Piper, que él dice de la siguiente manera, en su definición de lo que es una iglesia local. Él dice, la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros,
que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo. Y esas ordenanzas, como vimos en la presentación anterior, son el bautismo y la cena del Señor. Y todo esto se realiza bajo la guía de líderes debidamente constituidos. He aquí una definición casi completa, basadas en las Escrituras, de lo que es una iglesia local. Quisiera que ustedes puedan notar 4 elementos que por lo menos podemos destacar de esta definición. En primer lugar, es un grupo de creyentes. La iglesia no se define por ser un lugar, por ser un edificio, por ser actividades o por ser simplemente un grupo de personas que ellos nomás van realizando trabajos dentro de la iglesia. No, la iglesia es todo un conjunto de personas que han manifestado su fe en Jesucristo y lo han demostrado a través de la celebración del bautismo. Pero además este grupo de creyentes, en segundo lugar, vemos en esta definición que tienen un compromiso. ¿Para quién? Para con la iglesia, para los unos con los otros. Y ese compromiso es de cuidarse mutuamente. Y el tercer elemento que vemos en esta definición es que este grupo de creyentes se reúnen de manera regular cada día del Señor para poder celebrar ese día especial. Pero al mismo tiempo es en ese día donde somos exhortados a través de la palabra. Y como bien se decía, también se celebra las 2 ordenanzas instituidas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el cuarto elemento que nosotros encontramos en esta definición es que este grupo de creyentes realiza todo eso bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Estamos hablando de los pastores o los ancianos. Eso es, mis amados hermanos, una iglesia local. Estamos hablando de membresía de ese grupo de creyentes. Habiendo visto esta definición de manera muy rápida, veamos entonces las preguntas que hemos planteado como nuestro contenido. En primer lugar, ¿qué es la membresía local? ¿Qué es la membresía local? La Biblia habla sobre este tema. Las Escrituras nos muestran sobre la membresía local. Si bien el término membresía como tal no aparece en el Nuevo Testamento, el concepto de dicha palabra está de manera implícita en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Algunos pasajes voy a mencionarlos, por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, que es el pasaje que vamos a estar desarrollando en la siguiente conferencia con mi persona. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, lo que leímos para dar inicio. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 16. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Primera Pedro capítulo 4, versículo 8 al 16, etcétera, etcétera, etcétera. Donde nosotros encontramos que en la Biblia se hace una alusión a la iglesia, nosotros podemos deducir que de manera implícita se está hablando de membresía. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que todas las cartas, la mayoría, a excepción de las personales, están dirigidas ¿a qué? A iglesias. Iglesias compuestas por creyentes comprometidos, es decir, por un grupo de creyentes quienes se han comprometido para dicha iglesia local. Veamos algunos pasajes de esto que hemos mencionado hace un instante. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra de Dios? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Dónde se añadieron? A la iglesia. En el contexto, a la primera iglesia allá en Jerusalén. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día
¿Dónde añadía? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Noten ese énfasis tanto en el versículo 41 como en el versículo 47, es que estos creyentes, quienes habían profesado fe, luego habían sido bautizados, estos fueron añadidos. Estos fueron añadidos. ¿Dónde fueron añadidos? A un grupo de creyentes que estaban comenzando a reunirse allá en Jerusalén, que con los años fue constituida como la primera iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia allá en la ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo es que estos fueron añadidos como miembros de esa iglesia? ¿Cómo es que estos fueron añadidos? Cuando tú lees ahí el versículo 41, tú observas que se bautizaron y después ellos fueron incorporados. De esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. Veamos otro pasaje, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Lo propio, aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia local allá en Colosas. ¿Y qué es lo que les dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La pregunta natural que podemos hacer al texto es, ¿y quiénes son estos unos a otros? Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas y les dice, perdónense unos a otros. ¿Quiénes son? Por supuesto que son miembros de la iglesia local allá en Colosas. Cuando Pablo dice perdónense, no les está diciendo hermanos de Colosa, perdónense con los hermanos de Roma, perdónense con los hermanos de Tesalónica. No, entre ustedes, miembros de esa misma iglesia local. Y es interesante que cuando tú revisas el Nuevo Testamento, encuentras esta frase, vosotros unos a otros o otros similares. Es una referencia natural a una iglesia local compuesta por creyentes, miembros de dicha iglesia local. Siendo así, queridos hermanos, entonces, ¿a qué nos referimos con iglesia o con membresía local? ¿A qué nos referimos? Es la pregunta que estamos respondiendo. A la condición que un creyente tiene de ser miembro de una iglesia local. Cuando hablamos de membresía bíblica local, estamos hablando de la responsabilidad que el creyente tiene de añadirse voluntariamente como miembro, y ahí he añadido la palabra activo, porque voy a explicar esto más adelante, comprometido y bajo la sujeción de dicha iglesia a la cual se está incorporando. ¿A qué nos referimos entonces con membresía bíblica local? A la responsabilidad que tenemos como creyentes de incorporarnos, de añadirnos, de ser parte, no de manera obligada, sino de manera voluntaria. ¿De qué forma? Como miembro activo, comprometido y bajo la sujeción de dicha iglesia local. Hermanos, si bien en el Nuevo Testamento no hay un llamado explícito para hacerse miembro de una iglesia, no hay una ordenanza, no hay un mandato, sí, bautízate y sé. No, nosotros no encontramos aquello. Lo que sí podemos observar es que la Biblia presupone claramente que aquel que ha sido salvo buscará incorporarse a una iglesia local. No hay un mandato, pero hay una presuposición natural. Dios, las Escrituras, presuponen que si tú has sido salvo, de manera natural vas a buscar incorporarte o ser parte de una iglesia local, lo que es membresía. En Hechos capítulo 2, versículo 41 es el pasaje que leímos. Nosotros vimos ahí que los que fueron salvos, los que recibieron la palabra, dice que ellos fueron bautizados y se añadieron. Así de manera natural ellos se añadieron. ¿Y se añadieron dónde? Como dijimos hace un instante, a la iglesia local en Jerusalén. En Hechos capítulo 9, versículo 26,
nosotros vemos acerca del testimonio del apóstol Pablo. Cuando tú lees todo Hechos capítulo 9, tú vas a encontrar la conversión del apóstol. Pero cuando tú llegas al versículo 26, tú vas a ver que luego de su conversión, dice ahí el pasaje, cuando llegó a Jerusalén, trataba, noten qué pasó con Pablo, se convirtió, fue a Jerusalén, claro, entre medio de eso pasó algunas cosas, pero dice, fue a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Esa frase que nosotros observamos que dice, trataba de juntarse, en el idioma original, denota la idea de algo insistente y repetitivo. O sea, Pablo insistía, y no solamente insistió un día, sino insistía cada día de poder juntarse al grupo de los discípulos allá en Jerusalén. ¿Y por qué hacía eso? Pues Pablo, habiendo sido salvo por el Señor, él entendía la importancia y la necesidad de ser parte de este grupo de creyentes, que posteriormente dijimos llegó a ser la iglesia. Él vio la importancia y la necesidad de ser miembro de la iglesia local en Jerusalén. Y esa fue la razón por la que insistentemente él buscaba juntarse con los otros creyentes, con los discípulos, miembros de la iglesia local en Jerusalén. Imagínate ese cuadro que se nos está planteando ahí, en este versículo. Imagínate, ponte un poquito a pensar qué es lo que estaba sucediendo. Pablo llega a Jerusalén, observa a los creyentes, de seguro reuniéndose ahí, para poder alabar a Dios, para poder compartir, para poder hacer todo lo que hemos leído en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Pablo llega y quiere también ser parte de ello. Pero los demás le ven a Pablo y dicen, vámonos, terminó, vámonos. Y llega el siguiente fin de semana, nuevamente Pablo va en busca de ellos y los otros ven a Pablo, vámonos. ¿Por qué? Ellos conocían a Pablo, quien había perseguido cristianos hasta la muerte, delante de quien Esteban, o la ropa de Esteban, fue puesta en sus pies, y él consistió la muerte de este discípulo. Pero Pablo no se cansaba, sino que continuamente iba en busca de poder hacer comunión, de ser parte de este grupo de creyentes. Yo me imagino, hay dos cristianos en Jerusalén, dos discípulos, hablando, y Pablo queriendo ser parte y los otros, vámonos. Y esa figura se va repitiendo, pero Pablo no se cansa. Y él continúa insistiendo hasta que posteriormente tú vas a leer Hechos capítulo 9, 10 y 11 y 12 y hasta adelante, tú vas a observar que Pablo es incorporado a la iglesia en Jerusalén para después ser enviado como misionero a las diferentes naciones paganas. Lo que queremos resaltar aquí es que no fue fácil para el apóstol Pablo llegar a ser parte como miembro de la iglesia local en Jerusalén. Sin embargo, a pesar que no fue fácil, su necesidad espiritual, su nueva naturaleza, lo llevó a buscar insistentemente el hacerse miembro de la iglesia local en Jerusalén. Él vio esa necesidad natural, él fue transformado por el Señor. Y él sabía que ahora el grupo de personas con quien debería de compartir, pues eran los discípulos, la iglesia, la primera iglesia allá en Jerusalén. De aquí nosotros podemos extraer dos enseñanzas con respecto al tema que estamos aprendiendo. Hermanos, es responsabilidad de aquel que ha experimentado la salvación de Dios en Cristo y lo ha mostrado a través de pasar por las aguas del bautismo, buscar hacerse parte como miembro de una iglesia local. Es algo natural, es una responsabilidad natural que debería de haber en aquel que ha experimentado la salvación de Dios en Cristo. La segunda enseñanza que podemos extraer de aquí es que
si bien las puertas de la iglesia deben estar abiertas a todos, como iglesia debemos ser cuidadosos de poder recibir a alguien como miembro de la iglesia local. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo parte. Debes de comprobar su fe. Debes mostrarle qué es la iglesia. Debes explicarle. Ayer el pastor Edgar nos decía, debemos ser cuidadosos en elegir a quién vamos a discipular. Y lo propio también debe aplicarse para poder recibir a un nuevo creyente como miembro de la iglesia local. Entonces, ¿a qué nos referimos con membresía local? Dijimos, mis amados hermanos, a la responsabilidad que el creyente tiene de ser un miembro activo, comprometido y sujeto a una iglesia local. Segunda pregunta que vamos a pasar a responder. ¿Por qué es importante la membresía local? ¿Por qué es importante? Voy a presentar algunos argumentos bíblicos que nos van a mostrar su importancia. Sin embargo, podemos extraer muchos más de la palabra de Dios. La membresía local, en primer lugar, es importante porque es parte de la gran comisión. Esto es interesante poder observar, mis amados hermanos. En Hechos capítulo 2, vuelvo ahí, tú puedes ir al verso 41 y 42 de Hechos capítulo 2, vamos a ahondar un poquito más viendo esos versículos. Ahí nosotros observamos que aquello que comenzó con la predicación del Evangelio, ¿con qué concluyó? Con la inserción de aquellos que creyeron y fueron bautizados. Con la inserción, ¿a dónde? A la iglesia. En Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, que el pastor Edgar nos explicó ayer, vimos que debemos hacer discípulos, bautizándolos, enseñándolos, pero nosotros vamos y llegamos al capítulo 2 de Hechos, vemos que estas personas no solamente van a ser bautizadas, sino también deben ser insertadas. Deben ser insertadas. ¿Y dónde van a ser insertadas? A una respectiva iglesia local. De ahí que el versículo 41 nos dice que creyeron, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. ¿Y por qué, pastor, tú dices que fueron añadidos a la iglesia? Y de manera muy particular a una iglesia local. Porque cuando tú lees el versículo 42, tú vas a ver actividades que se realizan en la iglesia local. ¿Cuáles son esas actividades? Versículo 42 de Hechos capítulo 2. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Amados hermanos, aquel que ha sido salvo y da evidencia de aquello a través del arrepentimiento y la fe, y manifiesta que se ha arrepentido genuinamente al dar el paso del bautismo, esta persona debe ser insertado como miembro a una iglesia local. La membresía viene después de la predicación del Evangelio, la conversión, el bautismo, y es insertado a través de ello a la iglesia local. No solamente aquello, sino que en segundo lugar nosotros podemos observar que la membresía local es importante porque es la evidencia visible de haber sido insertados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, lo que se conoce en teología como la Iglesia Universal de Jesucristo. En Romanos capítulo 6, versículo 3, Pastor Eddie nos fue explicando hace una sesión atrás sobre esto. Sin embargo, yo quiero tocar un detallito para que nosotros podamos observar. ¿Qué dice en Romanos capítulo 6, versículo 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué ha pasado con los cristianos? Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y dice a continuación, hemos sido bautizados en su muerte. Nota, ¿qué es lo que pasó en primer lugar con los creyentes? Hemos sido bautizados ¿en quién? En Cristo Jesús.
Ahora, ¿qué significa la palabra bautismo o bautizado en el idioma original? Significa ser inmerso, significa ser sumergido. ¿Qué está queriendo decir entonces el texto bíblico ahí en la primera frase? Que los creyentes en el momento de nuestra conversión, óyelo muy bien, en el momento de nuestra conversión, nosotros hemos sido sumergidos ¿en quién? En Jesucristo. Hemos sido inmersos ¿en quién? En Jesucristo. Hemos sido insertados ¿en quién? En Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo te agarró y te introdujo en Jesucristo. Y a eso se lo conoce como la unión con Cristo. Los creyentes hemos sido unidos a Cristo. Y a tal punto hemos sido unidos, mis queridos hermanos, que yo siendo creyente, ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo. Ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y si tú eres creyente, eso ha sucedido con tu persona. Tú has sido agarrado por el Espíritu Santo y has sido introducido en el cuerpo de Jesucristo. En el cuerpo universal de Jesucristo. De ahí que en Efesios nosotros leemos esta frase, que los creyentes estamos ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque tú como cristiano has sido introducido en el cuerpo universal de Cristo. Y lo interesante es lo siguiente, que la manifestación visible de esa extraordinaria obra, la manifestación visible de esa extraordinaria obra es el hecho de hacerse parte de una iglesia local, es decir, del cuerpo local de Cristo. ¿Por qué la muerte de Cristo se nos cuenta como si nosotros hubiésemos muerto? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hemos sido insertados en Cristo. ¿Por qué su resurrección se nos cuenta como si nosotros hubiésemos sido resucitados? Porque hemos sido insertados en Cristo. ¿Por qué estamos sentados en los lugares celestiales? Porque hemos sido insertados en Cristo. ¿Por qué tenemos toda bendición espiritual? Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Porque hemos sido insertados en Cristo. ¿Por qué tenemos esperanza de vida? Y nada nos puede quitar toda esta esperanza. ¿Sabes qué, hermano? Porque tú, si eres creyente, has sido insertado en Jesucristo. Qué maravillosa bendición. Pero la muestra visible de esa realidad que ha ocurrido en nuestras vidas es haciéndonos parte de manera visible del cuerpo local de Cristo, lo cual es la iglesia local. Por tal motivo, queridos hermanos, todo creyente verdadero necesariamente debe venir a ser parte de una iglesia local. En tercer lugar, un tercer argumento. La membresía local es importante porque es a través de ello que los creyentes somos edificados mientras estamos en este mundo. Somos preparados para poder estar en el reino eterno de Dios. ¿Dónde somos preparados? ¿Dónde somos entrenados? En el contexto de la iglesia local. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, hablando de la iglesia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, la iglesia. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros, noten los creyentes, los miembros, vosotros, también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios ha diseñado la iglesia local. Dios ha querido que haya iglesias en los diferentes tiempos y en los diferentes lugares del mundo con un propósito.
de que ellos lo adoren a Dios, evidentemente, pero también que el pueblo que Él ha salvado y que en su voluntad quiere que todavía estemos como peregrinos en este mundo, seamos edificados en medio de dicho lugar. Dios ha establecido la iglesia local para que aquellos que hemos sido salvos seamos edificados. ¿Y cómo lo hacemos? A través del uso de lo que se conoce como medios de gracia. Medios de gracia, es decir, herramientas que Dios ha dado para tu crecimiento espiritual. La Biblia nos dice que Dios te ha dado una serie de herramientas para que tú puedas crecer espiritualmente. Y esas herramientas son conocidas como miembros de gracia, son como medios de gracia. Y estos medios de gracia o bien pueden ser desarrollados de forma individual, es decir, que hay medios de gracia que tú puedes realizarlo solo con el Señor, la oración, la lectura de la palabra, entre otras cosas, pero también hay medios de gracia a la luz de la palabra de Dios que son desarrolladas necesariamente en el contexto de la iglesia local. ¿Y cuáles son estos medios de gracia que se desarrollan en el contexto de la iglesia local? La enseñanza, la predicación de la palabra, la comunión unos con otros, las oraciones congregacionales, las celebraciones de las ordenanzas, la sujeción a los pastores, la disciplina eclesiástica, que es el tema que vamos a hablar posteriormente, entre muchos otros. Y por tal motivo es importante la membresía local, porque somos parte de ello que se desarrolla como medios de gracia para mi edificación. Un cuarto y último argumento: la membresía local, además de lo mencionado, es importante porque es el medio por el cual Dios bendice a una iglesia local. La membresía local es importante porque además de lo mencionado, es el medio por el cual Dios bendice a una iglesia local. Primera Pedro capítulo 4, versículo 10, dice el Señor: cada uno, está hablando nuevamente Pedro a una iglesia local en particular, cada uno, cada creyente, cada miembro, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El contexto de este versículo es la relación que debe haber entre los miembros de una iglesia local. Y dice que cada miembro tiene la función particular dentro de la iglesia de poder edificar, de poder ministrar. ¿De qué manera? Cada uno según el don que le ha sido dado. Y dice al final del versículo 10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La idea de esa frase es que Dios tiene una gran variedad de bendiciones para la iglesia local. Muchas bendiciones. Pero ¿sabes? El canal, la tubería por el cual Dios ha decidido derramar sus bendiciones, eres tú y soy yo. Dios tiene una serie, muchas, que no nos podemos imaginar. Muchas las vemos, las hemos experimentado de seguro durante estos 25 años, pero hay mucho más. Pero ¿sabes? El canal que Dios ha decidido para poder derramar esas bendiciones sobre la iglesia local son los diferentes miembros. Somos tú y yo. ¿Y a través de qué? Del uso de aquello que Dios nos ha concedido, que son, como dijimos, los dones. Ese es el medio designado por Dios para que nosotros podamos ministrar, servir a la iglesia, a nuestros hermanos en la fe, porque ese es el medio designado soberanamente para que Dios derrame mucha bendición a su iglesia, edificación, crecimiento espiritual, entre muchas otras cosas. Hermanos, de ahí su importancia. De ahí su importancia. En tercer y último lugar, veamos las implicaciones de la membresía.
¿Cuáles son las implicaciones de la membresía local? Es decir, ¿qué implica? ¿Qué implica ser miembro de una iglesia local? En primer lugar, ser miembro de una iglesia local implica que uno viene a ser parte de un solo cuerpo. Que uno viene a ser parte de un solo cuerpo. Y este un solo cuerpo es la iglesia. Todos y cada uno de los creyentes, al venir a ser miembros de la iglesia, somos partes necesarias de un todo. Somos partes necesarias de la iglesia local en la cual el Señor nos ha puesto. Una de las analogías que nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 12, puedes ir en tu Biblia ahí, una de las analogías que el apóstol Pablo usa para poder referirse a una iglesia local es justamente el cuerpo humano. Nosotros vemos ahí en 1 Corintios capítulo 12 que Pablo compara a la iglesia local con un cuerpo humano. ¿Y qué es lo que dice él? Que cada creyente, que cada miembro de la iglesia es como un miembro del cuerpo humano. Es como un miembro del cuerpo humano. Y decíamos hace un instante, yo añadí la palabrita activo, porque si tú examinas tu cuerpo humano, todas las partes de tu cuerpo, todos los miembros de tu cuerpo son activos. Son activos. La oreja, el oído, los ojos, la nariz, la boca, las manos, los pies, los dedos. Todos los miembros de nuestro cuerpo humano es activo. Constantemente estamos haciendo uso de ello. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, el versículo 12. Dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno, ahí está un cuerpo, pero dice a continuación, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Desciende un poquito más, llega al versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27 de 1 Corintios capítulo 12? Vosotros pues, esa frase vosotros, la iglesia de Corinto, la iglesia local allá en Corinto, sois el cuerpo de Cristo. Ustedes como iglesia son el cuerpo de Cristo. Y mira lo que dice a continuación. Y miembros cada uno en particular. Un cuerpo, pero cada creyente que es parte de ese cuerpo es un miembro en particular. Cuando como creyentes venimos a ser miembros de una iglesia local, de una forma inexplicable, venimos a unirnos, a ser parte activa de este solo cuerpo que es la iglesia local. Tal es esta unión, amados hermanos, tal es esta unión que el apóstol Pablo dice que los unos nos necesitamos a los otros. Todos nos necesitamos. Mira lo que dice el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermano, ¿qué sucede cuando tú estás caminando y hay un letrero que tú no has observado y te golpeas fuertemente en la cabeza? ¿Qué hace tu mano? Bueno, qué bien que se ha golpeado la cabeza. ¿Eso hace tu mano? O si te escuece el ojo, bueno, pues que se las arregle. De seguro que tú no haces eso. Rápidamente tú agarras tu mano y empiezas a frotarte. O el ojo, o el codo, o el pie, o sea, cualquier parte del cuerpo. No tienes que decir, a ver, mano, acude al ojo, le estás cosiendo. Mano, acude a la cabeza, parece que se ha golpeado. No, tus miembros de manera natural actúan por esa unidad natural que hay en el cuerpo. Eso quiere el apóstol Pablo que entendamos. Así como es de natural en tu cuerpo humano, así debe ser la unidad en la iglesia. Todos nos necesitamos.
Tú necesitas del hermano, el hermano necesita de ti. Todos nos necesitamos. Esa es la primera implicación que nosotros encontramos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 26? Mira, tal es esa unión, dice el versículo 26. Si un miembro padece, todos los otros miembros ignoran. ¿Dice eso? No. ¿Qué es lo que dice? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, los otros miembros están de envidia y celo porque él ha recibido. ¿Dice eso el texto bíblico? No, sino que dice, se gozan con él. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. En la iglesia no estamos para competir. No estamos para buscar lugares. Estamos para servirnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos uno. Si hay alguien que está sintiendo dolor, todos sentimos dolor con él. Si hay alguien que se está gozando, todos debemos gozarnos con él. Hermanos, somos uno solo. Esa es la iglesia. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Por tal motivo, amados hermanos, debemos cultivar ese sentido de dolor y gozo cada vez más por mi hermano en la fe. Porque recuerda, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Por eso es que la Biblia usa esta otra figura y dice, son una familia. ¿Te imaginas una familia totalmente desunida? A pesar que en una familia haya desacuerdos, en última instancia la familia siempre se une. Pero ¿por qué sucede esa unidad en la familia? ¿Qué es lo que une a una familia? Yo soy Belis, mis hijos son Belis, mi esposa es de Belis. ¿Por qué me une? ¿Cuál es esa unidad que hay en mi persona hacia mis hijos? ¿Por qué mis hijos son míos y son de mi esposa? ¿Qué nos une? La sangre. ¿Pero qué es lo que une a la iglesia local? También la sangre. ¿Pero qué sangre? La sangre de Jesucristo. Ya no hay Belis, ya no hay Rodríguez, ya no hay Camachos, ya no hay tal. Cristianos. Somos un solo cuerpo, conformado por diferentes miembros. Segunda implicación. Ser miembros implica que nuestra relación entre los unos y los otros tiene como fundamento el amor de Cristo. Tiene como fundamento el amor de Cristo. Es interesante cuando nosotros continuamos observando ahí 1 Corintios, luego de que el apóstol Pablo compara a la iglesia con el cuerpo humano, ahí en el capítulo 12, llega al capítulo 13 y él empieza a hablar de ¿qué tema? Del amor, del amor. Pero ¿cómo es que está hablando de miembros de una iglesia y luego pasa a hablar del amor? ¿Sabes cuál es la relación? Porque el apóstol Pablo entendía, y por inspiración divina, él quería que los creyentes entendiesen que esa unidad debe tener como fundamento, como base, el amor de Jesucristo. Todo lo que como creyentes estamos llamados a hacer y hacer en nuestra relación hacia nuestros hermanos debe ser movido en última instancia por el amor de Cristo. En una iglesia local, queridos hermanos, entendiendo la membresía, esta unidad, los intereses personales quedan en segundo plano. Los intereses egoístas quedan en segundo plano. Lo que debe primar es el amor de Cristo y mi amor hacia mi hermano en la fe. ¿Y cómo es el amor de Jesucristo? Que debe ser el fundamento de mi relación con mis hermanos. Cuando tú ves la vida de Jesucristo y todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de Jesucristo y lo que el Antiguo Testamento profetiza acerca de Jesucristo, tú vas a encontrar que ese amor es incondicional, es servicial y es sacrificial. Incondicional, servicial y sacrificial.
Y es ese mismo amor que se nos llama a nosotros a tener hacia nuestros hermanos en la fe. Tanto por el aspecto espiritual como también por el aspecto material. Es por eso que cuando tú lees 1 Corintios 13, versículo 4 al 8, mira lo que dice ahí la descripción del amor. Y no está hablando del amor del esposo por la esposa o de la esposa por el esposo. Este pasaje no está hablando de eso. Está hablando del amor que tú debes tener a tu hermano de la iglesia. Aquel que tantas veces le has repetido y no ha aprendido hasta ahora. Aquel que mucho habla. Aquel que se mueve. Aquel que te incomoda. Aquel que prefieres que pida su membresía y se vaya a otra iglesia. De ese hermano te está hablando aquí. ¿Y cómo debe ser, dice ese amor? Versículo 4. Sufrido, benigno, no debe tener envidia, no debe ser jactancioso, no debe envanecerse, no debe hacer nada indebido, no debe buscar lo suyo, no debe visitarse, no debe guardar rencor, no debe gozarse en la injusticia, sino en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor en una iglesia nunca debe dejar de ser. Debe ser el fundamento de nuestra relación como miembros de una iglesia local. Es con ese amor que debemos amar a nuestros hermanos en la fe. Y no solamente aquellos que son fáciles de amar. Es fácil amar a aquel que es fácil de amar, sino aquellos que son difíciles de amar. Tercera implicación. Ser miembro implica que cada creyente tiene una función particular dentro del cuerpo que es la iglesia local. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 18 al 20? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es decir, no todos podemos hacer la misma cosa. Eso no es un cuerpo, eso es un miembro. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si bien somos miembros de un solo cuerpo, no todos los miembros de nuestro cuerpo son iguales. No todos los miembros de nuestro cuerpo tienen la misma función. Hermanos, noten que cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función en particular. Y esa función particular es diferente a la de los otros miembros. ¿Cuál es la función del ojo? Es ver. La función del oído. La función de la boca. La función del... Nota, cada miembro tiene una función. ¿Te imaginas que mañana mi mano diga, ya me he cansado de agarrar las cosas, desde hoy día en adelante voy a empezar a ver? Y mi ojo diga, desde el día de hoy voy a empezar a agarrar las cosas. Hermanos, va a ser una tragedia mi vida. Lo mismo es en la iglesia. Cada creyente tiene una función particular. Escucha muy bien, cada creyente, cada cristiano, cada miembro de la iglesia local tiene una función en particular. Hasta el miembro más insignificante en nuestro cuerpo, el menos visible, tiene una función particular, ¿sabías? Por ejemplo, el dedo pulgar del pie. ¿Sabes para qué sirve el dedo pulgar del pie? Para mantener el equilibrio. Córtate el dedo pulgar, te vas a caer. Pero ¿quién ve tu dedo pulgar? Nadie ve, todos lo cubrimos. Casi nadie lo ve. Es más, si hablamos de olores, el dedo pulgar está casi, por lo que sale en el zapato, tiene un olorcito al final del día. Pero miren, tiene una función importantísima. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es decir, tú no puedes, pero pastor, yo no tengo función. Tienes. Pero yo soy de la tercera edad. Igual tienes. Dios a través de ti puede bendecir. Y bendice a su iglesia. Cuando era joven, igual puedes hacerlo ahora. Tenemos nosotros hermanos ancianos en la iglesia.
de la tercera edad. Y algunos con la, pastor, yo quisiera ser joven para servir. Pero aún puedes hacerlo. Pero ¿cómo, pastor? Puedes orar. Puedes orar bastante. Y cuando recibes visitas puedes aconsejar, animar. Así la iglesia se va sosteniendo. Así la iglesia va siendo edificado. Todos tenemos una función en particular. ¿Y cómo es que sé cuál es mi función? ¿Cómo es que yo puedo saber cuál es esa función que Dios me ha dado? Bueno, en la Biblia encontramos que esa función lo determina el don que el Señor te ha dado. El don que el Señor te ha dado. Y el tema de dones, hermanos, es para medio año de estudio. Y si han estudiado y pueden volver a estudiar, adelante. Así para que cada creyente dentro de la iglesia sepa cómo puedo servir yo a la iglesia. Porque todos, no solamente los pastores, no solamente los diáconos, no solamente el que está en la guitarra o el que está allá en el equipo de sonido o el que está dirigiendo, ellos sirven. Todos estamos llamados a servir. ¿Quién define tu servicio? Dios, a través del don que Él te ha concedido. He ahí, mis hermanos, la importancia, el significado e implicaciones de lo que la membresía local es a la luz de las Escrituras. Quisiera terminar con algunas palabras de exhortación a la luz de lo que hemos ido viendo. Si tú dices ser creyente, como decía el pastor Edwin, y no quieres bautizarte, y mucho menos quieres comprometerte con una iglesia local, debes examinar tu vida. Debes examinar tu fe. Porque como hemos ido observando en la sesión anterior y también en esta sesión, a la luz de las Escrituras es una contradicción decir ser creyente y no querer bautizar. O decir ser creyente y no quiero ser parte o miembro de una iglesia local. Debes examinar tu vida. Porque el problema no es que no quieres bautizarte. El problema no es que no quieres ser miembro. El problema es tu fe. Si realmente es genuina delante del Señor. Examínate. Si en ti no hay aquello, ve al Señor en arrepentimiento y fe. Acércate a Él en oración. Señor, ¿realmente me has salvado? ¿Realmente he comprendido tu evangelio? ¿He visto la naturaleza de mi maldad? ¿Y he creído en el sacrificio que Jesucristo ha hecho por mí? Hermano, examina tu vida. Si eres miembro de esta iglesia, o tal vez alguien nos visita y es miembro de otra iglesia, pero no quieres involucrarte mucho, como se ha inventado ver esa palabra, quieres ser un miembro pasivo. No, y eso es una contradicción, miembro pasivo. Imagínate algún miembro de tu cuerpo que sea pasivo. Eso es contradicción. Eso no es bíblico aquello. Recuerda que ese dicho, ese concepto no es correcto, ya que por naturaleza ser miembro es ser miembro activo. Si tú has estado pensando de esa manera, acércate al Señor en arrepentimiento. Sé diligente en descubrir la forma y la manera en que tú puedes servir a la iglesia, a tus hermanos en la fe, y sírveles por amor a Dios y a la iglesia en la cual el Señor te ha puesto. Tercera palabra de exhortación. Si tú eres un miembro y estás involucrado activamente en la iglesia, y tú ves, incluso conoces los dones que el Señor te ha dado, y estás sirviendo con gozo, recuerda que en cuanto a nuestro servicio y amor por la iglesia, nunca es suficiente. Ya me he cansado, 20 años he dado a la iglesia. Hermanos, nunca es suficiente. Siempre podemos dar más. Siempre podemos dar más. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo recibe un reporte de estos hermanos
que estaban floreciendo en su servicio a la iglesia. Pablo dice, estoy maravillado por ustedes y doy gracias a Dios porque ustedes están sirviéndose los unos a los otros, están amándose los unos a los otros. Veo un compromiso tal en ustedes. Pero saben, dice Pablo, solo pido una cosa a Dios. ¿Cómo qué va a pedir Pablo si estos hermanos están bien? Que ese amor y ese servicio siga creciendo en ustedes. Si tú ves en tu vida un servicio, ves un compromiso, haz que ello crezca y sobreabunde. Y ahí utiliza Pablo una palabra, que rebalse. Imagínate que yo estoy con la botella aquí y empiezo a echar, y esto empieza a rebalsar, a rebalsar. Así debe de sobreabundar, dice, tu amor y tu servicio para con la iglesia. Nunca es mucho, nunca es suficiente nuestro amor y nuestro servicio en la iglesia que el Señor nos ha puesto como miembros. Y saben, hazlo esto como una muestra de lo que Dios en Cristo ha hecho en tu favor. No lo hagas como una carga. Eso mañana desanima, eso pasado desanima. Recuerda siempre lo que Dios ha hecho en Cristo por ti. Cómo Él se ha dado, cómo Él ha venido desde su trono a este mundo que no tenía la necesidad. Él no debía de venir, pero Él quiso hacerlo para salvar a personas insignificantes como tú y como yo. Personas que no le hemos honrado, personas que le hemos rechazado, personas que hemos vivido para nosotros mismos y no para Dios. Pero a pesar de eso, Él quiso entregar su vida. Él quiso entregarse todo para darte vida y vida en abundancia. Que ese sea lo que motive tu deseo de poder servirle al Señor. No otra cosa es pesada, sino que Cristo y su obra de salvación sea la única motivación para que tú puedas comprometerte y servir a la iglesia en la cual el Señor te ha puesto. Esto para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta gran y maravillosa oportunidad que nos da, Señor, de poder examinar este tema a la luz de tu palabra. Padre, cuando vemos nuestras vidas, nuestro compromiso, nuestro amor, y lo comparamos, Señor, con el amor que tú has manifestado hacia nosotros, quedamos avergonzados y cortos, Señor. Pero cuán bueno eres tú, que a pesar de todo ello, todavía nos llamas al arrepentimiento, Señor. Y aún continúas moldeando nuestras vidas. Perdón, Padre, por nuestras faltas. Perdón por nuestra falta de compromiso, por nuestra falta de preocupación, por nuestra falta de servicio. Haznos recordar, Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros de manera incondicional. Y que eso nos motive de día en día para poder honrarte a ti, honrando y sirviendo a la iglesia que tú has puesto, Señor, en medio de este mundo y de la cual nos has hecho parte. Gracias una vez más, Padre, por esa salvación, pero al mismo tiempo por establecer, Señor, tu iglesia en este mundo. Pues tantas adversidades, tantas cargas vamos atravesando cada día, Señor, preocupaciones, malestares, dolores, aflicciones. Pero tú has establecido tu iglesia, Señor, para que ella sea un lugar de confort, un lugar donde nosotros podamos hallar consuelo, fortaleza, exhortación, ánimo, esperanza. Y todo esto gracias a Cristo.
Ruego por mis hermanos, Señor, que hemos estado escuchando este estudio, que puedas, Señor, motivarnos cada vez más nuestro amor hacia ti y nuestro amor para con la iglesia. Pues te lo pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.